Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Esta tarde vamos a incidir, porque no es la primera vez que hablamos del Sistema Nacional de Salud. El señor doctor Rodríguez Eire, aquí presente, pues hace ya 2 años nos dio una charla, y con anterioridad también esta sería la tercera vez que tratamos el tema de diferentes puntos de vista, por supuesto. Y para ello contamos con la presencia muy valiosa del doctor Alberto Infante. Yo tengo aquí el currículum y os lo enseño, y no me meto en detalles, ¿verdad? Entonces, bueno, es licenciado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y se diplomó en Administración General de Empresas y Análisis de Sistemas por la Escuela de Organización Industrial. Es un perfil complejo. Yo era más joven. Sí, había tiempo para... Y después se doctoró en Medicina en la Universidad Complutense. Ha sido desde médico general, especialista en medicina nuclear, ha dirigido un centro municipal de salud en Madrid y ingresa en la administración sanitaria como inspector médico. Pero claro, después en Andalucía ha sido director provincial en Almería y del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz y en Sevilla. Ha sido subdirector general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Sanidad y Consumo. Del 99 al 94 desempeña cargos variados en la Secretaría General del Sistema Nacional de Salud. Después ha trabajado como funcionario para la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la OMS. Y después, bueno, pues ha ocupado varios puestos en el gabinete del Ministerio de Sanidad. Y las publicaciones pues son muy abundantes en este aspecto, digamos, de la gestión de la sanidad pública. Es un auténtico experto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes de nuevo y vamos a comenzar. Un recordatorio para todos los que llevamos el teléfono cerquita, que es muy molesto para el ponente, sobre todo oír aquí una... Sobre todo que suena el mío, es molestísimo. Vamos a comenzar. Vamos. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, a la Universidad Popular Carmen de Michelena por invitarme, a ustedes por venir y a mi buen amigo de hace muchos años. Han pasado 40, José Luis. José Luis Rodríguez Eire. La mujer de José Luis, Trinidad Vila, a la que quizá muchos de ustedes también conozcan, fue tutora mía cuando yo hacía la especialidad de isótopos radiactivos en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid, allá por los años 73, 74, 75, 76. O sea, imagínense todo lo que ha llovido. Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, yo he preparado una presentación en PowerPoint que dejaré aquí y voy a procurar hacer lo más ameno posible la presentación, 30, 35 como mucho minutos de presentación, y luego quizá lo más interesante, hasta que tengan ustedes ganas, pues coloqueamos, conversamos, charlamos y discutimos, ¿de acuerdo? Siendo la tercera vez, no diré aquello de que a la tercera vaya la vencida, porque muchas de las cosas que yo les voy a hablar hoy aquí o les voy a presentar, primero, desde luego son opinables y se opina todo el tiempo de ellas, y en segundo lugar puede haber diferentes puntos de vista, y de hecho mucha gente escribe desde muchos puntos de vista. Yo lo he preparado desde el punto de vista de un funcionario veterano. Yo siempre he trabajado por el sistema público, de alguien que cree haber contribuido cuando era joven, como mucha otra gente y muchos otros profesionales y mucha otra gente, a construir lo que hoy tenemos, y que está preocupado por lo que al Sistema Nacional de Salud le viene ocurriendo desde que comienza la crisis económica y en particular durante la última legislatura. Vaya por delante esta confesión de principio, porque de alguna manera de ahí ustedes ya pueden derivar cuáles son mis sesgos de percepción. Todos tenemos sesgos de percepción, yo tengo los míos y creo conocerlos.
y creo que se pueden entender simplemente con estos datos iniciales, ¿no? Esto yo sabré usarlo ahora creo que sí, Espera un poquito porque tengo que poner aquí la... ¿Tiene pilas? Sí. No se preocupe. Y si no, lo voy dando a... No se preocupe. Este es el puntero. No, si es para que pase la diapositiva. Ahora sí. Con las flechas. Perfecto. No sé lo que pasa. Bueno, lo hemos conseguido. Sí. Lo hemos conseguido. Ahora. Ahí lo tienen, ¿no? Este es mi currículum, en pocas palabras, y por tanto, de ese currículum ustedes pueden deducir mis sesgos. A ver, el título es Los retos del Sistema Nacional de Salud, y en principio al Sistema Nacional de Salud español y a cualquier sistema de salud, de financiación pública, privada, mixta o medio pensionista, como quieran, los retos les vienen siempre del mismo lugar. Le vienen de los ajustes o desajustes que hay entre la necesidad barra demanda, que no es lo mismo, y ahí ya hay un primer elemento de discusión, pero bueno, vamos a suponer que es casi lo mismo a efectos prácticos, de cuidados de salud, necesidad-demanda, que a su vez viene condicionada fuertemente por lo que se llaman determinantes sociales de la salud, que incluyen muchas cosas, entre otras la demografía de la población, poblaciones que crecen en número, que crecen en años de vida y que crecen en años de vida con una proporción mayor de población muy mayor, tienen unas determinadas necesidades de salud y otro tipo de poblaciones tienen otras, que vienen de la relación que hay entre las políticas de salud y los sistemas de salud y otras políticas públicas, poblaciones con mejor nivel de renta, mejor reparto de la renta, menos desigualdad y más cultura, se enfrentan mejor a los retos de salud y los resuelven mejor, probablemente a menor costo que otras que tienen menos capacidad de afrontarlos, porque sus políticas públicas en vivienda, en educación, en empleo, en protección al desempleo, etcétera, pues son más débiles. Cuanto más débiles son las otras políticas públicas, mayor dificultad hay para afrontar desde los sistemas de salud los retos de salud, así de simple. Y también depende mucho de la cultura y los hábitos, sean individuales o sean colectivos. No es lo mismo los hábitos y la cultura de las poblaciones mesoamericanas de Centroamérica o andinas o de muchas zonas africanas que las de las poblaciones europeas occidentales, que son las que estamos acostumbrados a pensar cuando pensamos en la nuestra o incluso en la actualidad en Europa occidental no han sido en el pasado, por ejemplo con la población de origen gitano o las poblaciones que ahora están llegando por los fenómenos migratorios masivos que se producen como consecuencia de los conflictos en Siria y en Oriente Medio, que las poblaciones que ya estaban establecidas aquí desde hacía generaciones, ¿no? Bien, todo eso configura una determinada demanda de servicios de salud. Demanda de servicios de salud que varía con el tiempo. Puede variar más despacio, si los cambios demográficos son lentos, y puede variar más deprisa, si los cambios demográficos son más rápidos, y los cambios culturales también lo son, ¿no? Y esa demanda generada por todo este tipo de cosas y condicionada por este tipo de cosas se tiene que ver correspondida por una oferta de servicios de salud. Oferta de servicios de salud que depende en lo fundamental de los recursos que los poderes públicos y privados ponen a disposición para proteger frente a los riesgos para la salud y para atender los daños a la salud de los individuos, recursos que son humanos, tecnológicos, financieros, que depende también de cómo esas poblaciones en su conjunto o cada una de las subpoblaciones que forman parte de la población de un país acceden y llegan a esos recursos, que no llegan igual y no acceden igual, dependiendo del grado de conocimiento que tengan, del funcionamiento de esos sistemas, desde la lengua hasta el uso, del uso que hagan, adecuado o inadecuado, de las demandas que generen cuando las usan, y de cómo
se gestiona tanto los recursos como las distintas cuestiones vinculadas con el acceso y con el uso. Por tanto, los restos en general provienen de ahí. Bueno, este marco teórico, que lo mismo vale para Rumanía que para España, para El Salvador que para la India, en lo concreto, y en el caso concreto de España, desde comienza la actual crisis económica en 2008-2010, se ha visto además profundamente afectado por las políticas públicas que en España se han llevado a cabo para hacer frente, o supuestamente para hacer frente, a esta crisis económica. Es decir, el modelo teórico anterior funcionaba igual antes de la crisis, pero las políticas que se han seguido desde los poderes públicos, en particular desde el gobierno, los gobiernos, tanto autonómicos como gobierno central, para hacer frente a la crisis, han determinado profundamente la relación entre esa oferta y esa demanda. Aquí tienen un número monográfico de probablemente la mejor revista que hay de análisis y de temas de salud pública y de gestiones y de servicios de salud, hecho por la Sociedad Española de Administración Pública y Salud Pública y Administración en 2014, que se centra monográficamente en el análisis de los impactos que la crisis y las políticas para responder o reaccionar a la crisis han tenido sobre los retos del sistema sanitario. Lo primero que hay que decir es esto, que parece una obviedad, está escrito ahí por un economista muy conocido, nada sospechoso, por cierto, de resultar particularmente radical ni subversivo, y es que la crisis económica global y de modelo productivo, porque hay dos crisis, la global y la de modelo productivo en España, origina una crisis financiera que ya conocemos, está en todos los periódicos, que obligó al Estado y a la Unión Europea a rescatar bancos y cajas sobre la base de hacer un rescate que aumentó la deuda pública, pues fue dinero público que acudió al rescate de bancos y cajas, y que para hacer frente a esa deuda creciente forzó subidas de impuestos, se dijera lo que se dijera en campaña electoral, tanto los indirectos como a la renta del trabajo, y fuertes restricciones del gasto público. Acudimos al rescate de eso, y el dinero que ponemos aquí, pues no lo tenemos para hacer esto. Y para recuperar parte de ese dinero y poder hacer el rescate y poder seguir, pues hubo que subir impuestos y sobre todo frenar el gasto. Esas restricciones al gasto público, que han sido comunes en toda Europa, en toda la Unión Europea, para muchos economistas, han sido quizá excesivas y se han mantenido quizá demasiado tiempo y han acabado dificultando la recuperación económica. Porque han producido alta tasa de paro, caída de salario y escasez de crédito. Lo de la escasez de crédito se ha remediado últimamente, lo otro no sabemos todavía bien cómo va. ¿Por qué? Porque en toda esta primera etapa, hasta ayer, como aquel que dice, esa política de consolidación fiscal se ha hecho más por la vía del gasto que por la de los ingresos. Tú puedes hacer política de consolidación fiscal si no te queda más remedio, ¿no? Porque no queda más remedio, pero claro, tú tienes que combinar ingresos y gastos. Si por el lado de los ingresos no aumentas, es más, bajas, que es lo que ha ocurrido, pues por este lado tienes que recortar, tanto más cuanto más bajas el ingreso fiscal. ¿Y dónde recortas? ¿Dónde gasta el Estado? Pues básicamente recortas en gasto corriente y en gasto social y en inversiones. Son las tres cosas donde se ha recortado. Este autor sostenía en 2012 que pese a la dureza de la crisis el gasto social en España no se ha hundido y que con el esfuerzo de muchos profesionales, sobre todo en el sector salud, se ha conseguido que las prestaciones sanitarias no se deterioren, al menos no tanto como lo han hecho el empleo y las finanzas públicas. Bueno, esto es lo que él decía en el año 2012, no sé si lo dirá ahora. No es lo que digo yo, y voy a tratar de explicar que sí creo que el daño producido no es pequeño y que el sistema sanitario, pese a lo que Guillem dice ahí, sí está en riesgo o al borde de traspasar algunas líneas rojas que pueden ser de difícil recuperación. Fíjense, el dato clave aquí
es este. ...2009... gasto sanitario público per cápita en España, por cada español, lo que gasta el Sistema Nacional de Salud, lo que gastan los poderes públicos en financiar la protección y la recuperación. 1.524 euros per cápita, justo al comienzo de la crisis. 2015, que está a punto de cerrarse, el dato consolidado, se cierra año y medio de retraso aproximadamente. 1.382. Previsión enviada por el gobierno a Bruselas para 2018. Sigue bajando. 1.312. Es una reducción sustancial. Pero vamos a poner esta reducción en perspectiva. ¿Es esto mucho o poco? Pues hombre, para empezar es un porcentaje, no, del 14 casi, en previsión. Aquí tenemos otras cifras de otros años, pero que más o menos es la misma tendencia, porque depende de cómo lo contabilices. Además de la reducción, es un 14%, ¿qué ha pasado? Pues que en el mismo periodo, diferencias que ya había en gasto per cápita por regiones en España no han disminuido, han aumentado. En 2007 la diferencia de gasto per cápita en salud público que había entre la que tenía el mayor gasto per cápita en salud, entonces La Rioja, y el menor gasto, entonces Valencia, fue de 495 euros, que es una diferencia sustancial. Estamos hablando de una diferencia de 495 en 1.500, que es casi un tercio, ¿eh? Es una barbaridad. En 2014, último año del que tenemos dato cerrado, la diferencia entre quien más gastaba, País Vasco ese año, y quien menos, Andalucía ese año, fue de 577. Esa diferencia ha pasado, por tanto, de 495 a 577. Ha disminuido el gasto per cápita total y las diferencias por regiones han aumentado, no han disminuido. Pero es que estábamos gastando mucho, porque podría decirse, hombre, si estábamos gastando mucho en salud y se rebaja una cantidad, pues igual no está tan mal, ¿no? O había margen para rebajar. Bueno, pues depende con quién te compares, ¿no? ¿Qué se sabe? Que tenemos uno de los sistemas fiscales de presión más baja en la Unión Europea de los 15, y esa presión fiscal bajó entre 1995 y 2011 por la vía de los ingresos. Recogemos menos, que tenemos un nivel de gasto público en proporción al PIB más bajo que la media de los países de la Unión Europea de los 15, gastamos menos en gasto público y en gasto de protección social, que dedicamos menos a gasto social que la media de la UE, y fíjense que la proporción era 27% del PIB en gasto social en la Unión Europea de los 15 y 21% del PIB en España. Es decir, estando 6 puntos por debajo en gasto social, hemos reducido el gasto social. No gastábamos más que la media de la Unión Europea de los 15, gastábamos menos. No éramos de los países más gastadores, éramos de los menos gastadores. Es decir, a España le tocaba seguir incrementando su gasto social, en particular el gasto en salud, para equipararse a la media de los países de la Unión Europea. Y no es esto lo que se ha hecho, al contrario, se ha reducido. Aquí tienen datos que quizá conocerán y alguna vez habrán comentado. El riesgo de pobreza en menores de 18 años en 2012. Solo lo superaba Rumanía. Cuando llega el actual gobierno, del actual presidente del gobierno, estamos el segundo país en riesgo de pobreza, solo superados por Rumanía y seguidos a corta distancia, hay que decir, por Bulgaria y por Grecia. Con tasas globales de pobreza superiores a las medias de la Unión, con tasas de pobreza en personas mayores que habían crecido de 2008 a 2012, y con tasas de abandono escolar, que es otro indicador importante, el abandono escolar prematuro, casi el doble que la media de la Unión Europea. Esto hay que decir
que pasaba en toda Europa. Esta es una cita muy curiosa de 2014, que quizá lo que trato de demostrar aquí es que Finlandia, que fue el país que no aplicó recetas, siendo de la Unión Europea, el que no aplicó las recetas que se aplicaron de austeridad, casi austericida, consiguió que su desempleo no superara el 7%, y si las hubieran aplicado, según los propios finlandeses, les habría llegado al 30%, ¿no? La fuente es la OIT, el World Social Protection de la OIT. Pero esto se hace en un contexto en el que baja la presión fiscal en un país que gasta menos en gasto social de lo que debería en comparación a los países medios de la Unión Europea, y en el cual tanto los organismos internacionales como el Tax Justice Network, como la Asociación de Inspectores de Hacienda de España, GESTA, que ha publicado una serie de informes valiosísimos, por cierto, en estos años, considera que es uno de los paraísos de los países desarrollados en evasión fiscal. Dentro de los países desarrollados somos un paraíso en evasión y elusión fiscal. Evadir significa no pagar lo que vienes obligado a pagar, y elusión significa beneficiarte de tratamientos de favor dentro de los regímenes fiscales, ¿no? Con una economía sumergida, es decir, aquella por la cual no se pagan impuestos de cualquier naturaleza, que está en torno al 23-24% del PIB, una cuarta parte de lo que hacemos. Italia tiene casi un 30 y tantos y Alemania un 10. O sea, estamos en esa proporción, ¿no? Un dato muy interesante es que en 2010 la pérdida de ingresos fiscales por las distintas vías, según Gesta, habría sido de 88.000 millones de euros. Solo en el fraude del IVA 16.000 millones anuales, todos los años. Ese año, el presupuesto total del Sistema Nacional de Salud no llegó a 70.000 millones. Es decir, que solo con recuperar algo menos del 80% de la evasión fiscal se financia todo el SNS. Un año. Y esto es todos los años lo que se deja de ingresar. Con el dato adicional en el que insiste Gesta, que es que, claro, el 72% de ese fraude se comete por grandes empresas y un reducido número de individuos muy ricos, es decir, por sujetos imponibles fácilmente identificables, que se sabe quiénes son. No hay que irles a buscar con una lupa. De manera que si se quisiera combatir es fácil hacerlo. Esta es la conclusión de los inspectores fiscales. Bueno, es para decir que el fraude al IVA no solo pasa en España. En 2011 se acercó al 2% del Producto Interior Bruto Europeo. Es decir, la misma comisión que proclama austeridad debería ocuparse de cumplir con sus obligaciones y combatir el fraude fiscal a nivel europeo en el IVA, por ejemplo. Por tanto, cuando se aplican las políticas de 2012 en adelante de reducción, fuerte contracción del gasto y amnistías y beneficios fiscales a los amigos, que duran de 2012 prácticamente hasta que se entra en el año anterior a las primeras elecciones, porque claro, aquí ha habido varias, hasta 2014, no teníamos un exceso de gasto público social. Al contrario, teníamos un problema de insuficiencia neta de captación de recursos públicos. Dedicábamos a gestión fiscal y a persecución del fraude muy poco dinero. Y teníamos un creciente problema de regresividad fiscal que se agravó con las medidas fiscales que se adoptaron desde 2012 hasta 2014. Básicamente la amnistía fiscal y la subida del IVA, ¿no? Que es un impuesto profundamente regresivo. En esas condiciones, claro, Gesta puso el grito en el cielo con razón cuando el gobierno en 2014, además de la amnistía, anunció unas rebajas fiscales cuyos principales beneficiarios serían quienes ingresaran más de 150.000 euros anuales, es decir, un 73.000% de los contribuyentes. Lo que dejó de ingresar Hacienda, esos 150.000 euros anuales, los compensó subiendo la presión fiscal sobre los tramos medios y bajos. Es decir, haciendo más regresiva la estructura de los impuestos. Había un contexto de preocupación creciente por la corrupción a partir de 2014. Y en ese contexto es en el que tenemos que inscribir lo que yo ahora les voy a decir de la situación de salud de los españoles y en particular del Sistema Nacional de Salud en estos últimos años. Primero, la situación de salud en España es
inequitativa. Cuando digo situación de salud me refiero a algo tan sencillo como morirse antes o morirse después. Así de simple. Es inequitativa por territorios, pero es inequitativa dentro de un mismo territorio. Este es un tema viejo, no solo pasa en España. Uno de los estudios más ilustrativos de esto se hizo hace varios años en Inglaterra, cuando se demostró que la esperanza de vida en Londres variaba 8 años entre hombres, no lo midieron entre mujeres, pero lo midieron entre hombres, solo con moverte 8 estaciones de metro dentro de Londres. Esperanza de vida en la City, 8 estaciones de metro. Poco antes de esta conferencia escuché una intervención sobre un estudioso que había presentado en octubre de 2016, precisamente en Bilbao, replicando prácticamente el estudio de los ingleses de Londres y encontrando 9,5 años de diferencia de vida entre Las Arenas, quien conozca Bilbao ya sabe que está cerca de Guecho, ¿verdad?, y Bilbao la Vieja, zona deprimida, de población inmigrante, etc., y envejecida del antiguo casco de Bilbao. Y esto era previo a la crisis, porque este estudio está hecho con datos de mortalidad anteriores que comenzara la crisis. Esto probablemente ha empeorado durante la crisis. Y otra de las cosas que se ha averiguado, o menos que se ha publicado, y esto es de 2014 también, con estudios censales anteriores, a partir de 2008, la mortalidad general, las diferencias de mortalidad general aumentan en función del nivel de educación. Cuanto más educación hay, mayor nivel educativo hay, más se vive. Cuanto menos, menos se vive. Así de sencillo. Los hombres con mayores niveles de estudio redujeron más que el resto las tasas de mortalidad. Se benefician más en función de su nivel cultural, del conocimiento que se va adquiriendo sobre cómo prolongar la vida. Se ha visto que la mortalidad de los mayores de 60 años reduce su ritmo de mejora desde 2008. No es que haya dejado de mejorar, es que ha reducido el ritmo, en particular, curiosamente, en invierno. Y esto hay quien lo vincula a la pobreza energética. Y en las mujeres, que son las que tienen menores pensiones y principales responsables de la atención a personas dependientes, básicamente por una combinación de mecanismos que se señalan en esa diapositiva. La natalidad ha descendido desde el comienzo de la crisis, se ha retrasado la edad de maternidad, sobre todo en las jóvenes, que tienen mayores dificultades para compatibilizar maternidad y mercado laboral, aún más en las condiciones de crisis económica y de precariedad que ahora hay que las que tenían antes. Se ha retrocedido en salud sexual y reproductiva. Hay malnutrición en muchos segmentos de la población española. En los menores de 16 años son el grupo con mayor incremento de riesgo de pobreza, según Cáritas. Un 27% estaban en riesgo de pobreza en 2011. Han aumentado entre 2006 y 2010 los trastornos mentales. Y se ha medido que aumentó fuertemente el consumo de antidepresivos entre 2009 y 2012. Como era de esperar en una crisis económica, por cierto. Algunas de las medidas que se han tomado han creado muchos problemas. Toda la modificación que introdujo el Real Decreto 12/2016 en el copago farmacéutico ha sido un desastre, por decirlo suave. Ha transferido gasto en medicamentos de los presupuestos públicos al bolsillo, y lo ha hecho de la manera más regresiva posible. Ha hecho esas dos cosas fundamentalmente. Hay que pagar más por los medicamentos, y en proporción al ingreso pagan más los que menos ingresan que los que más. Así de sencillo. Y además no ha impedido, que era uno de los propósitos que se dijeron en su momento, que aumente el gasto en farmacia del Sistema Nacional de Salud. Lo impidió los 2 primeros años, pero a partir de 2014 ha vuelto a crecer, como ya sabíamos que iba a pasar. Porque la industria farmacéutica, si no se hace nada respecto a la prescripción y al uso racional, siempre encuentra al cabo de un tiempo mecanismos para resarcirse
de las medidas de control que tú le pones desde la administración, exclusivamente por la vía copagos o por la vía precios, en un momento dado. Quizá lo peor de todo es esto. Estos son datos del Ministerio de Hacienda. En el primer párrafo, la plantilla de trabajadores del Sistema Nacional de Salud ha disminuido en 28.500 personas en 2 años. En 2 años. Había 505.000, un poco más, en 2012 y 476.000, un poco más en 2014, 5,6. Y aquí solo se incluye la plantilla, no incluimos los despidos de laborales, eventuales y personal de empresas externalizadas, pues si hiciera eso, según algún sindicato, la cifra sería casi el doble. Y un segundo fenómeno es que los que se han quedado son cada vez más interinos y precarios. Y esto es muy malo desde el punto de vista de la continuidad de la atención y por tanto de la calidad de la atención que pueden prestar. Nunca ha habido tantos niveles de precariedad de una u otra forma en el sistema sanitario español como hay ahora. Y lo segundo peor es esto, que es una consecuencia en parte de lo anterior, como es lógico, ¿no? Tiempos de espera, bueno, primero pues han aumentado. 58 días de consulta al especialista, 67, el tiempo medio para entrar en quirófano, en fin. A lo que se añaden, todo esto se añade a algunos problemas no resueltos de la etapa anterior, por mucho que algunas comunidades autónomas y algunos servicios de salud habían trabajado en esto, que no es para documentarlo, que es la variabilidad injustificada de práctica clínica entre comunidades autónomas, ¿no? Que de las personas que llegan a un hospital tras sufrir un infarto de miocardio fallezcan menos del 10, casi el 10% en la Comunidad Valenciana y el 6% en Navarra, hay un diferencial de 4 puntos que no se explica por el conocimiento científico. Se sabe cómo tratar en los dos sitios igual. Los médicos saben lo mismo en Navarra que en Valencia. No es este el problema. El problema es cómo se organiza a veces la atención. Qué cosas se hacen o se dejan de hacer bien o mal en una comunidad autónoma u otra para tratar al paciente que padece este. O que Andalucía tenga 4 veces más reingresos de un infarto que Navarra, pues. O que Aragón cuadruplique la mortalidad tras una angioplastia que la que hay en Aragón, que tiene La Rioja. Hombre, igual resulta que es que Aragón concentra algunos casos más complicados, pero muchos tendrán que ser para que la diferencia sea tan enorme. O que Murcia tenga cuádruple mortalidad tras un bypass aorto coronario que Extremadura. O sea, aquí hay una serie de variabilidades que dependen de cosas que tienen poco que ver con un poquito puede que tengan que ver con la habilidad de los profesionales y tienen mucho que ver con la mejor o peor organización de esos tratamientos a esas personas en según qué comunidades autónomas. En resumen, tenemos retos y claro, ¿qué habría que hacer? Hombre, lo primero es que además, en el Real Decreto que yo mencioné, en 2012, el Gobierno le cambió la naturaleza al sistema. Esto ha pasado a veces desapercibido para el gran público. Ese decreto lo que más se ha aireado es que excluye de gran parte, no de toda, pero de una parte importante de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Eso genera problemas y no solo de equidad, sino también de riesgos para el conjunto de la población. Pero lo que ha pasado quizá desapercibido es que quiebra el principio de universalidad del sistema que la Ley General de Sanidad consagró. De manera que vuelve a plantear un sistema basado en la condición de afiliado o beneficiario, no en la condición de ciudadano o residente. Eso no ha tenido muchas consecuencias prácticas todavía, más allá de los otros aspectos del decreto, como de los emigrantes o de los copagos en farmacia o alguna cosa más. Pero puede tenerlas en el futuro si no se remedia. Han aumentado, como hemos visto, las desigualdades en salud. Ha habido un descenso sostenido de la financiación, hay menos personal y mayor precariedad laboral, han aumentado los tiempos de espera, ha aumentado el gasto de bolsillo en medicamentos y otros productos sanitarios, hay frustración de los profesionales con mayor sobrecarga y con todo ha habido un ligero descenso del grado de satisfacción global de la población. Bueno, ligero. Yo había puesto, por cierto, había introducido yo una modificación que no sé si he guardado, pero ahora se la comentaré, porque no es tan ligero.
ese descenso en la valoración global del Sistema Nacional de Salud de la población, como parecía creerse, porque con los últimos datos que hemos visto del barómetro sanitario, el porcentaje de quienes piensan que el Sistema Nacional de Salud funciona bien o muy bien ha bajado en los últimos 6 años casi en 6 puntos, de cómo estaba en 2010 a cómo estaba en 2015. Y ha subido casi el doble, bien es verdad que son cifras pequeñas, del 3,5 al 6,5, no llega al 7, los que piensan que debería ser objeto de una reestructuración global profunda que alterase las bases mismas del propio sistema, ¿no? El propio presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Juanjo Rodríguez Senguindín, hizo el otro día unas declaraciones, en plan resumen, ¿no?, diciendo que se está incrementando la factura farmacéutica en ventas, se pierden 55.000 empleos sanitarios de 2009, esto es una obviedad, se han perdido empleos y ha vuelto a subir el gasto en farmacia, o sea, hay unos perdedores y unos ganadores. Se están incrementando las desigualdades en salud y la financiación empieza a ser insuficiente para mantener los servicios que se tienen que prestar, sobre todo si se cumplen los objetivos señalados a 2018 de los horizontes financieros y presupuestarios que se han enviado a Bruselas, ¿no? ¿Qué se podría hacer o qué se debería hacer? Bueno, aquí es lo que yo pienso y mucha otra gente, ¿no? Ya en enero de 2014 la Asociación de Economías de la Salud publicó un documento con 166 propuestas de reforma organizadas en 4 grandes capítulos, o sea que, a ver, materia y estudio hay de sobra, ¿no? Primero que nada, mejorar el bienestar de la población en materia de educación, empleo, alimentación, vivienda y políticas de rentas. Fíjense, yo no digo que defienda esto, pero es solo para tener una idea, ¿no? Si se diera por niño y año a un país que tiene una natalidad bajísima, 1.200 euros por niño y año, por recién nacido y año a las familias, ya digo que no estoy diciendo que esto es lo que haya que hacer, simplemente es una idea porque son políticas que se han empleado en otros países, ¿no? Aquí habría que discutir si es lo más útil o no. La pobreza infantil se reduciría en un 19% y la adulta en un 7%. Y todo eso costaría 9.000 millones, que es menos de la mitad de lo que costó rescatar Bankia. Es un poco para ejemplificar la diferencia entre rescatar instituciones, que es verdad que son muy importantes porque afectan a mucha gente, como los bancos, pero que se podía haber hecho de otra manera, o rescatar personas, ¿no?, de la pobreza. Desde luego, reforzar las políticas y programas de atención a los dependientes y sus cuidadores. Simplemente, en fin, reducir las listas de espera y recuperar la retroactividad de 6 meses para los cuidadores. No someter a esta especie de no se sabe qué a quien solicita la atención para la dependencia. No sabes cuándo te la dan, cuánto tardas, desde cuándo se te concede. Un fuerte enfoque de salud poblacional. En medio ambiente, esto decirlo en Madrid parece una obviedad, ¿no? Pero la contaminación ambiental mata mucho, más de lo que creemos, y produce mucha enfermedad. Por ejemplo, en 2012 en el mundo murieron 7 millones de personas. 1 de cada 8 muertes en el mundo está inducida por contaminación atmosférica. Por todas esas causas. España se calcula que mueren al año inducidas por contaminación ambiental 16.000 a 20.000 personas, ¿eh? O sea, no es una broma. Cada dólar gastado en evitar el tabaquismo ahorra 55 de gasto sanitario. Eso, en fin, Montoro lo debería tener grabado, puesto ayer. Y ahorrar gasto sanitario, invierta en esto. No desconozca, como ha hecho el gobierno actual, gran parte de las medidas tomadas para combatir el tabaquismo por los gobiernos anteriores. Recuperar, desde luego, el carácter universal del SNS y eliminar barreras de acceso culturales, geográficas y económicas. El tema del decreto es evidente. Aprobar una nueva ley básica del ENS. Hay que decir que desde que se aprobó la Ley General de Sanidad, de la que ahora se cumplen 30 años, se han publicado no menos de 18 leyes posteriores que alteran, derogan, modifican los preceptos de aquella ley. En este momento tenemos una selva normativa donde todos los gatos son pardos. Y esto crea inseguridad jurídica, dificulta la comprensión por parte de la ciudadanía de cuáles son sus derechos efectivos y reclamables, te mete en una selva completamente
completamente indeseable de normativa. Combatir los incentivos perversos en el SNS, los existían antes de la crisis, existen y existen todavía, o existen durante la crisis, ¿no? Sobre todo en el caso de la industria de medicamentos. Hay incentivos perversos por comportamientos indeseables y delictivos, como el de alguna gran industria multinacional farmacéutica que en 2013 batió récords de multas en China y en Estados Unidos simultáneamente, por pagar. GSK, ahí la tienes. De Joseph Smith Klein. Esto sale en todos los periódicos y en todos los telediarios. Sí, claro, sí, por eso lo digo. Ya. Si yo la he visitado aquí. Ya sé, por eso la pongo, ¿no? Bueno, se da esta casualidad, pero es que batió récords. Es decir, no ha habido multas como esta. Nunca, en el mundo. Además por dos gobiernos, en fin, bien distintos, ¿no? Es decir, algo mal debe estar haciendo en todas partes, porque claro, para que le multen los chinos y los norteamericanos al mismo tiempo. Se hicieron autocrítica y dijeron que dejarían de pagar a médicos para que receten sus productos. Veremos. Fomentar actitudes como la de muchos profesionales que han creado en Inglaterra y luego se ha extendido a muchos lugares de Europa. No sé si hay aquí en Tres Cantos alguno. Yo he visto algunos en la SENFIC en primaria que a la entrada de las consultas ponen esto tan bonito: yo no receto antibióticos a la ligera. No recetar antibióticos a la ligera es una buena práctica desde dos puntos de vista. La principal es que es bueno para la salud. Y la secundaria es que ahorra. En ese orden, ¿eh? Lo primero de todo es que es bueno para la salud. Luego además ahorra. Pero recetar antibióticos a la ligera es muy malo. Induce resistencias y tenemos un problema muy serio en el mundo sobre el que han alertado muchos organismos sobre el incremento de resistencias microbianas a los antibióticos por uso inadecuado de antibióticos que se deberían restringir solo para indicaciones muy precisas, ¿no? Por eso, si ustedes ven alguna vez cuando van a alguna consulta de algún médico el cartel de yo no receto antibióticos a la ligera, felicítenle, porque está preocupándose por su salud y por su bolsillo, por las dos cosas. Impulsar la atención integrada de procesos se ha hecho en varias comunidades autónomas, personalizada y proactiva a colectivos en riesgo, centrada en la cronicidad. Hoy, en muchas comunidades autónomas, no diré en todas y no en todas las circunstancias, pero en muchas comunidades autónomas es perfectamente posible, con los medios de que se dispone, y a poquito que se trabaje en ello, además algunos ya lo han hecho y ha funcionado, predecir el tipo de, es decir, no el 100%, pero un porcentaje muy alto de las visitas que la gente va a hacer al médico de primaria con antelación, por épocas del año, por barrios y por edades. Perfectamente. Es cuestión de que pongas a unos funcionarios a hacer el trabajo. Y si tú eres capaz de predecir eso, tú te puedes adelantar a que cualquiera de nosotros tengamos una infección respiratoria. Si además tenemos 65 años y somos diabéticos, y eso lo sabe el servicio de salud respectivo, y tengamos una complicación que igual podíamos haber evitado, si alguien nos advierte, bien para que adoptemos un comportamiento mejor que otro, ya lo hacen recordando, por ejemplo, la vacuna antigripal, pues el mismo procedimiento se puede seguir para el control de muchas enfermedades crónicas o de pacientes que son un número reducido en cada comunidad autónoma, que tienen, por ejemplo, 3 o 4 enfermedades a la vez. ¿Para qué? Para evitar interacciones medicamentosas, errores en la medicación, para, en muchos casos, saber incluso si siguen viviendo en familia o se han quedado solos, algo que es un factor de riesgo fundamental en las personas mayores con más de una patología. Y si por tanto van a requerir ayuda de los servicios sociales, visita ocasional, llamada telefónica para ver cómo sigue usted. Esto ya se hace en algunas comunidades autónomas. Yo, por razones familiares, vivo mucho en el País Vasco y allí muchas de estas cosas se hacen. También se hacen en Navarra, algunas cosas en Andalucía. En fin, hay experiencias así y asado, ¿no? Pero ¿qué falta? Falta una política pública global que impulse esto en todo el conjunto de España. Experiencias positivas, puntuales, aquí y allá, ya las hay, suficientes probablemente para articular una cosa de esta naturaleza. Y eso tiene grandes ventajas a la hora de reducir la demanda espontánea
y muchas veces justificada y otras no tanto, y a veces tardía y en ocasiones de la propia población, ¿no? Necesitamos extender los cuidados paliativos. 60.000 personas fallecieron el año pasado sin cuidados paliativos pese a necesitarlos. Tenemos una cobertura de paliativos que está a mitad de camino. La mitad de los que necesitamos. Por ejemplo, según la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el 40% de los enfermos crónicos no sigue bien el tratamiento, lo que implica 18.000 muertes prematuras y 11.000 millones de euros al año. Esto es corregible perfectamente, a condición de que se diseñen políticas por parte de los servicios de salud para relacionarse con esas personas e incentivar el uso racional de esos medicamentos y evitar desde inadecuados tratamientos a interacciones medicamentosas indeseables. Hay que invertir en recursos humanos para la salud y atraerse y apoyarse en los mejores profesionales, y esto solo se puede conseguir con una reducción drástica de la temporalidad y de la precariedad, un incremento prudente, progresivo y selectivo. No se trata ahora de empezar a contratar por contratar, pero sí hacer un incremento sucesivo de las dotaciones de personal en el SNS y rejuvenecer las plantillas, mejorar las retribuciones, vinculando a necesidad, calidad y desempeño, pagar mejor a quien mejor lo hace, claro, y apoyo a la formación continuada de los profesionales del SNS con fondos públicos. Sí que es un escándalo que a estas alturas del partido la formación continuada, que es aquella que los profesionales de salud más tiempo necesitan, porque va desde que acaban el MIR hasta que se jubilan, esté en lo fundamental todavía en España financiada por la industria y no por los poderes públicos. Esto es un escándalo que no se corresponde ni a nuestro nivel de riqueza, ni de organización, ni de nada. Se corresponde simplemente al interés de esa industria que ya se encarga con frecuencia de financiar a determinados políticos para que esto no ocurra. Esto que se grave. Esto que acabo de decir, ¿eh? Extender la cultura evaluativa de las intervenciones y del coste de oportunidad del gasto en salud. Hay que hacer más estudios sobre qué cosas son útiles y cuáles no lo son. Por ejemplo, un ejemplo, simplemente. La Asociación Norteamericana del Cáncer, o de oncólogos norteamericanos, fíjense este ejemplo qué curioso, publicó en 2013 una lista, no es lo único que han hecho, pongo este ejemplo pues porque me parece llamativo, ¿no?, de 5 tratamientos y pruebas en enfermos de cáncer que no son beneficiosas o no están justificadas, y que sin embargo se hacían sistemáticamente por los oncólogos norteamericanos, sometiendo a los pacientes a molestias, en algún caso a riesgos innecesarios, generando un costo que se podría dedicar a otras cosas, ¿no? Esa es la lista. Lo del PSA, ¿para qué les voy a contar? Antes de venir aquí, un amigo mío me ha llamado para decirme que tiene un PSA un poco alto, pero que ya le han visto y su especialista ya le ha dicho que con las otras pruebas pues no hay nada de lo que temer, pero que por si acaso dentro de 6 meses vuelva a que le repetirán el PSA. ¿Para qué? ¿Para qué? Y desde luego revisar el sistema de financiación del SNS, que tiene que formar parte, lógicamente, de una revisión global del sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero que en todo caso, en mi opinión, debería invertir o revertir la tendencia decreciente del gasto per cápita en salud y empezar lenta y paulatinamente a incrementarlo de nuevo. Restableciendo una cosa que existió, pero con carácter muy simbólico y de poca monta, eran 100 millones de euros en aquel momento, y además no todo se dedicaba a eso, que es un fondo de cohesión con una cuantía significativa, es decir, un fondo central que maneja el gobierno central, que se utiliza para financiar en las comunidades autónomas acciones de salud pública o acciones de intervención en cuidado de salud, que palien al menos estas diferencias territoriales que hemos visto entre comunidades, que la crisis ha contribuido incluso a aumentar. Existían en el pasado, pero incluso con la crisis actual han aumentado, ¿no? Esto existe en países federales como Canadá, o, en fin, existen fondos de esta naturaleza que no pueden ser un fondo, no puede ser, como decíamos en broma en el Ministerio de Bienestar, un fondillo, tiene que ser un fondo de cierta entidad, pues si no, no opera, ¿no? Y en resumen, y con esto acabo, primero, habría que blindar constitucionalmente el derecho a la protección de la salud y su cuidado, que está en una ley general de sanidad, pero no en la Constitución. Esto habría que blindarlo.
y habría que hacer una nueva ley general de sanidad que de alguna manera reparara esta especie de deslegalización normativa que ha ido sufriendo con el paso de los años, la del 86 a base de leyes posteriores, etc. Hay que gastar más en políticas públicas sociales y de salud. Hay que concebir, y esto es muy importante, el gasto en salud como una inversión. Cuanto más productiva, cuanto más sana es una población en sus distintos tramos de edad, incluidas las poblaciones mayores, que pueden ser muy productivas, desde luego, y en muchos países lo son mucho más que aquí, más productiva es una sociedad, no solo más feliz, sino también más productiva, en un sentido amplio. Hay que reorientar gran parte del cuidado hacia la demanda prevalente ya, que es la cronicidad, no solo las enfermedades agudas y limitadas en el tiempo, un solo episodio, sino a la cronicidad y a la multipatología simultánea. Hay que dotar de más transparencia y mejor gestión, con órganos colegiados de gobierno, profesionalización mayor de la que hoy tiene la gestión e integración de redes y aplicación extensiva, ya se está haciendo en gran parte, pero todavía es muy desigual. Hay que retribuir mejor la eficiencia y la dedicación al sector público y hay que evaluar más para gastar mejor. Para ello hay que mejorar la gobernanza del SNS, aunque como decía mi buen amigo Vicente Ortún, no tendremos mejor gestión sanitaria hasta que tengamos mejor política. Y una cosa que aprovecho para presentarles, porque salió hace 3 días, Fernando Puig, fue alumno nuestro en la Escuela Nacional de Sanidad, es un profesional excelente, y ha publicado un muy bonito artículo largo, pues son 14, 15 páginas, no más que eso, maravilloso, con el que yo estoy completamente de acuerdo, que se titula 30 años del Sistema Nacional de Salud, desafíos actuales y propuestas, que está ahí en ese enlace, que tiene ese contenido. Es decir, él analiza la situación del sistema sanitario en términos de cuán universal es, qué retos hay en la universalidad, algunos de los cuales yo ya he mencionado también, qué retos hay en materia de garantizar atención integral a la salud y de reducir las desigualdades en salud. Ya hemos visto que en la actualidad la atención integral vaya y las desigualdades han aumentado. ¿Qué cosas hay que hacer para mejorar la coordinación y la integración? ¿Qué retos hay en la financiación, en la calidad y en la evaluación y el control? Y saca la conclusión, que yo también comparto desde luego, de que hace falta revisar esto en su conjunto y hacer un nuevo cuerpo legal que dé sustancia de nuevo al derecho a la protección de la salud en España, que fue lo que intentó la Ley General de Sanidad, pero que no ha pasado ya todos los años que han pasado, pues probablemente conviene volver a redactar de nuevo, ¿no? Y con eso termino. A partir de aquí estoy a la disposición de ustedes para que me pregunten lo que quieran. No hace falta que aplaudan, pero sí me gustaría que preguntaran. Eso. Yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, sí, claro. Gracias por todo. No sé si he sido suficientemente claro. Yo le felicito por todos estos datos que nos ha brindado aquí y le voy a hacer responsable de la depresión que me voy a coger cuando metabolice todos los datos que nos ha brindado. Ay, por Dios, no se ponga así, hombre. Bueno, no. Quería preguntarme si tiene usted datos del gasto en farmacia de la diferencia que había antes de toda esta recesión y la que hay después en las zonas más deprimidas por habitante. Imagino que... No, yo no los tengo, pero a ver los haylos. Sí. A ver, el gasto en farmacia es probablemente la función de gasto sanitario que más información ha tenido tradicionalmente en nuestro sistema. Hay pocas cosas sobre las que hayan tenido los poderes públicos más información que sobre eso. Pero no quería la cifra global, porque es así, pero me refiero en las zonas más... Claro, no, a eso voy. Porque ese gasto en farmacia, en el antiguo Insalud, del que yo era inspector y fui director provincial allá en los años 80 en Almería, en Cádiz, en Sevilla, ya lo tenía en su momento médico a médico, lo que significa no solo pueblo a pueblo, sino consulta a consulta. Y en las consultas en las cuales había más de un médico, médico a médico. Con lo cual, lo que usted me dice, vamos, le aseguro que existe. Esta información suele tenerla el servicio regional respectivo, el servicio regional de Madrid, o el canario, o el catalán, o el asturiano. Y también la tiene agregada, con un poquito más de retraso, pero no demasiado, agregada
la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad de Madrid. Se publica ya muy agregada y por tanto con menos capacidad de discriminar por parte del público zonas deprimidas versus zonas menos deprimidas, anualmente en lo que se llama el Informe del Sistema Nacional de Salud. Todos los años se hace un informe del Sistema Nacional de Salud. Y hombre, si eres un estudioso y eres un profesional que conoce un poquito esto y te dedicas a ello y les insistes a los funcionarios del ministerio o de tu comunidad respectiva, de tu correspondiente servicio regional, y lo peleas un poco, la consigues. El gran público no. Si eres un periodista de un medio de comunicación importante y lo peleas y tal, y no sé qué, y tu director llama y la sueles conseguir. Claro, hacer una comparación rigurosa como la que pide usted lleva tiempo, cuesta dinero. Y alguien, no, accesible para que usted y yo entremos ahora dentro de un rato dentro de un rato del ordenador en nuestra casa. No, pero sí es verdad que hay estudios que han hecho desde el punto de vista local en el pasado esta comparación. ¿Cuál es el resultado? En términos generales, cuanto más baja es la renta, menor el nivel de cultura, más deprimida está la zona, mayor consumo de medicamentos hay. Cuanto menos atención, sí, otra cosa es quién los pague, pero mayor consumo de medicamentos hay. Cuanto menos tiempo hay de contacto entre el profesional de primaria y el paciente promedio, mayor tendencia a recetar. Yo era médico del seguro, tiempos heroicos, en el 73, 74, en Alcorcón, pasé de consulta los tiempos heroicos y me acuerdo de aquello muy bien. Cuando llegué a aquella consulta en el año 73, en los consultorios del sotanillo aquel de la Plaza Vieja de Alcorcón, teníamos en promedio 115 pacientes al día, para 2 horas y media de consulta. 115. Y yo nunca se me olvidará, lo cuento en mi novela, ¿verdad, José Luis? ¿Te acuerdas? Nunca se me olvidará que lo primero que yo vi cuando entré fue que la mayor parte, en mi consulta yo pasaba la consulta de 3 a 5, 5 y cuarto, así, 5 y media llegaba el siguiente. Lo primero que vi fue que el primer día, que las consultas que estaban al lado de la mía, cuando empezaba a las 3, salía la enfermera y decía, los que vengan a por cartonajes, que se pongan a este lado. Los que vengan para consulta, que se pongan a este. Entonces, los que venían por cartonajes venían con los cartones de los medicamentos. El médico no les veía y la enfermera era quien... Y el médico solo veía, de aquella manera. Yo cuando llegué le dije a mi enfermera, mire usted, esto se ha acabado. Conmigo esto no funciona, yo los quiero ver a todos. ¿Está usted loco? ¿Cómo va usted a 115? Dice, el primer día lo pasaré mal y el segundo, ya le prometo a usted que al primer mes no me vienen 115. Cuando lleve aquí no me vienen 115. Pero claro, ¿eso qué significaba? Que yo tuve que hacer un esfuerzo. Tenía 20 y tantos años, iba, en fin, uno estaba potente y puesto a todo. Pero eso significaba que yo me tenía que dar a la tarea, como creía que era mi obligación, como hacía, porque me lo creía, de explicarles a las personas que iban a pedirme, por ejemplo, recetas que entonces se recetaban en el seguro, de redoxón roche efervescente, por los cuales los trabajadores en activo pagaban el 20% y los pensionistas nada. 1. Que cualquier exceso de vitamina C que tuvieran por encima de sus necesidades la orinarían, iría al retrete, que por tanto no pensaran que por más vitamina C que tomaran iban a estar mejor. 2. Si eran pensionistas, que mejor les iría yendo a la frutería a la hora de cerrar para pedir las naranjas que iban a tirar los fruteros y con eso hacerse zumos sin quitar la pulpa, porque de esa manera tendrían las mismas vitaminas más los residuos que ya entonces sabíamos que protegían, reparaban o ayudaban a reparar el estreñimiento crónico y protegían frente al cáncer de colon. Pero claro, para hacer todo esto yo necesitaba 3 minutos y tenía 30 segundos. Entonces claro, era una... Bueno, yo me fui de aquella consulta 2 años y medio después. Bueno, esto fue lo primero. Lo segundo fue pelearme con las general señoras, ¿no? Porque
pero que eran en general señoras obesas empeñadas en que yo le recetara las mismas píldoras que le había dicho su amiga que le ayudaban a adelgazar. Y yo les trataba de explicar, mire usted, así no se adelgaza. Yo le voy a decir cómo se adelgaza, pero se lo voy a decir solo 2 veces. A la tercera, si usted no me hace caso, no me vuelva por aquí. Algunas se enfadaban, tal. Algunos médicos amigos me decían, estás loco, vas a perder pacientes y te va a bajar la retribución, porque claro, pagaban en función del cupo, ¿no? Y si te daban de baja... Mi cupo no bajó, subió, haciendo todo esto. Y cuando yo me fui de la consulta tenía 45 al día y me parecía un balneario aquello, con 45 al día. Pero claro, yo no subarrendaba los avisos, como hacían muchos, iba a hacer los avisos yo, que me tuviera que volver desde Surbatán a Alcorcón, a hacerlos y me lo daban fuera de hora. Pero claro, visitar a la gente en su casa a mí me permitía saber qué era lo que estaba pasando y si ese paciente de verdad tenía una angina o es que era un neurótico con una crisis de ansiedad. En fin, hablaba con la familia y me enteraba qué comía y qué no comía. Bueno, pues lo que tiene que hacer un médico. Digo yo, que para esto nos hemos hecho de esta profesión y no de otra. Si no, me habría hecho expendedor de recetas, que es otra profesión distinta, ¿no? Entonces, esto es muy importante recordarlo una y otra vez. Recordarse a mis colegas profesionales y a ustedes. Porque este es el tipo de medicina. Porque claro, cuando yo me marché, algunas de las señoras aquellas que se habían ido dando un portazo, habían venido con su marido al día siguiente y se habían ido dando 2 portazos, el de ella y el del marido. Cuando yo me marché, me vinieron a despedir llorosas, con lágrimas en los ojos. Y alguna me regaló un pollo. Pelado. Sí, me trajo un pollo. ¿Qué le digo? Me fui un pollo a casa, yo con esto. Y yo le miraba y decía, oiga, pero usted, si usted con la bronca que usted me echaba, dice, ay, doctor. En el fondo, ¿sabe qué? Es usted el único que me ha tomado en serio. Porque no le hacía caso. Y ella sabía que yo no le tenía que hacer caso. Por mucho que ella peleara por lo que... Porque, claro, luego siempre te encuentras a alguien que no es así, siempre hay problemas, ¿eh? O sea, las consultas no son tan fáciles ni todo es tan bello como yo lo cuento ahora una vez que ya ha pasado. Cuando yo lo pasaba no era tan bello incluso para mí, ¿no? Pero quiero decir... a ver, estos sistemas que están pensados para repartir buena medicina y hacer solidaridad social... solo funciona en la medida en que hay una alianza de fondo entre profesionales y pacientes. No se engañen. Si eso se quiebra, ni este sistema ni ninguno de esta naturaleza resistirá. Si predomina el sálvese quien pueda, si, como me acaban de contar, el presidente de Colombia, que tiene un problema, tiene 2, tiene el problema de cerrar el proceso de paz y un problema de salud. Porque tiene un problema de salud, para tratarse se va a Miami. Mañana. Claro. ¿Qué confianza pueden tener en el sistema sanitario colombiano sus ciudadanos? Y mutatis mutandi, aplíquese aquí. Si conocidos representantes políticos, ¿no? Artistas o tal, que hagan lo que quieran, pero si conocidos representantes políticos que tienen responsabilidades serias sobre el futuro colectivo de todos nosotros, cada vez que tienen un problema de salud se van a la privada. ¿Quién defiende al sistema sanitario público? Esta es la cuestión de fondo. Esta. Solo si quienes tienen la obligación de defender y quienes son los potenciales beneficiarios y los profesionales que ejercen se alían para que esto dure, durará. Y durará. Pese a las políticas de ajuste o... ¿Cómo no durará? Vamos a ver. Quienes son enemigos de esto han aprendido una dura lección en Madrid. Lo intentaron por asalto hace 2 años y medio y perdieron. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? No lo van a volver a intentar más así. Yo les conozco bien. Aprenden las lecciones. Y son tenaces. No crean. Y desde luego son inteligentes. Y tienen mucho interés. De este. Pero tienen mucho interés. ¿Qué van a hacer? Lo que yo haría si yo tuviera su interés, que no le tengo. Yo tengo el contrario. Lo que están haciendo, ir desfinanciando. Poquito a poco. Les toma más tiempo, claro. Pero tiempo tienen. Sí, pero esto no lo están haciendo delante de nuestras narices. Y estamos bastante callados. Porque
usted bien sabe, se hace una manifestación en Madrid todos los meses y hay veces que nos hemos juntado 450. Contando lo que estaban mirando. Lo sé, claro que lo sé. ¿Yo qué cree que le diga? No tengo respuesta para eso. Yo sé lo que pasa con el gasto en salud per cápita, yo sé lo que pasa a medida que cae y a medida que se sostiene la caída con la percepción global del sistema sanitario público por la gente. Ellos también lo saben. Veremos. No hay ninguna... El otro día, ayer en Alicante, tenía que responder las mismas preguntas, pero el auditorio era muy otro. El auditorio eran muchachos y muchachas, estudiantes de ciencias de la salud de 20 y pocos años, ¿no? Y algunos profesores que habían organizado la... Y me preguntaban casi lo mismo. Yo me decían, oigan, ¿y ustedes cuando hicieron esto y tal? Porque claro, yo les contaba, tú te acordarás, José Luis, que muchas de las cosas de las que todavía nos podemos sentir legítimamente orgullosos de este sistema no existían cuando yo tenía la edad de los de 20 y tantos años. Claro, yo les contaba que esto del MIR no había existido siempre, hubo que inventarlo, a golpe de huelga y de manifestación y de mucho conflicto y mucha negociación también, ¿no? Claro, yo les contaba, yo les decía que cuando yo hacía primaria en los consultorios no había historias clínicas, con suerte los más concienciados de los médicos llevaban una fichita donde con letra ilegible apuntaban algo y nos daban crédito. Pero no había centro de salud. No. Había unas cosas tremendas que eran aquellos consultorios, ¿no? Algunos de los más mayores se acordarán. Cuando nos embarcamos toda una generación de profesionales y de otras gentes en todo esto, si a mí me hubieran dicho con 20 y tantos años que íbamos a ser capaces de tener incluso lo que tenemos todavía hoy, no me lo hubiera creído. ¿Es todo lo que soñamos? Pues ya no me acuerdo de mis sueños de entonces, pero probablemente es bastante más de lo que fuimos capaces de imaginar. ¿Pero esto estaba de alguna manera garantizado de antemano? No. Ha ido siendo producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de algunos errores, de bastantes aciertos. Pues lo mismo pasa con el futuro. Yo tengo hijos y nietos. Yo les puedo desear lo mejor. Y mientras me quede aliento, pues hombre, seguiré peleando por las cosas en las que me parece que merece la pena pelear. Y la salud de la gente y servicios de salud de calidad y en condiciones y equitativos, pues son cosas nobles por las que merece la pena pelear, donde, por cierto, es difícil encontrarse oposición frontal y manifiesta, incluso quienes tienen otros intereses. Nunca confrontarán el discurso. Te dirán una cosa y dirán otra. Claro, eso es más difícil a veces de enfrentar, ¿no? Que si fueran de frentón como intentaron hace 2 años y medio. Ya, pero este es el juego. Yo no sé muy bien qué decirle. Que no cejen. Que no cejen. Yo no pienso, ¿eh? No lo hice cuando tenía 20 años, lo voy a hacer ahora. Sí, una pregunta simple. Usted hablaba, dentro de las medidas de posibles mejoras, no tener que hacerse el PSA no, a ver. de 10 años. ¿Quiere decir que, por ejemplo, uno de nosotros que tenga 80 no vale la pena hacerse? A ver, no. Digo que hacerse el PSA es una decisión que, para tomar si es adecuada o no, o si es adecuado repetirlo o no repetirlo, hay que considerar con mucho cuidado cada caso concreto. Punto 1. Que no hay que hacerlo con carácter general. Punto 2. Que no hay que hacerlo con periodicidad reglada como si fuese... Bueno, es como lo del... A ver, es como lo del frotis para el cáncer de cuello uterino. España tiene una de las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino más bajas del mundo. ¿Está indicado hacerlo? En algunos casos sí. Claro que sí, pero depende del caso. Historia familiar, historia personal, antecedentes, circunstancias que concurren que te hacen sospechar algo. Pues lo mismo con el PSA. El PSA además tiene una característica y es que es muy inespecífico. Da muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Con lo cual tampoco te da mucha seguridad de lo que está pasando. Si todas las demás pruebas te dicen
que no hay ninguna probabilidad o muy baja de que tengas cáncer de próstata, que lo más que puedes tener es un adenoma benigno como corresponde a la edad, a partir de los 60 o 65 o 70 años, salvo que el PSA te da un poco alto, olvídate del PSA. Porque en medicina lo importante no es nunca una determinación analítica aislada. Lo importante es tener juicio clínico adecuado, que integra muchas cosas, sobre los riesgos y los beneficios para cada caso concreto individual. Entonces yo no me atrevo a decirle a nadie que no se haga el PSA, sí me atrevo a decir que el PSA no se haga con carácter general. Nada más. Porque yo no sé si este amigo mío que tiene un PSA de 6,5, aislado una vez, que tiene todo lo demás normal, incluido el tacto, el tacto prostático, que tiene, le han hecho ecografía, le han hecho de todo, y está todo, que dice hiperplasia benigna, pues tiene alguna infección en algún lugar cercano que hace que suba el antígeno prostático, que suben por esa causa. Entonces, en ese sentido es muy importante que los médicos, que la mayoría así lo hacen, pues integren todo. Por eso hace falta un médico que, si no, con un robot, y no. Bueno, primero déjeme que le diga que cuando ha contado la historia de la señora esa que le vino con el pollo, porque usted iba a su casa y averiguaba y tal, eso es lo que hace el Dr. House en la serie esta. Yo no sé, yo sé lo que hacía yo, Dr. House. Se ha anticipado muchos años. Dr. House no existía en mi época. Igual de copiado para que... Lo que quiero decirle realmente es que me ha sorprendido un poco lo que dice, que una de las causas a tener en cuenta para mejorar el Sistema Nacional de Salud sería hacer más profesional la gestión de los gerentes. Sí. Y yo juraría que los gerentes ya son suficientemente profesionales, ¿no? ¿A usted cree eso? Bueno, yo, como he estado relacionado con una empresa de medicina, conocí a algunos gerentes que por lo menos les obligaban a hacer un curso y tenían que ser diplomados en económicas, etc. ¿Antes o después de serlo? Ah, pequeño detalle, ¿verdad? Hoy, a diferencia de lo que pasa en otros países, a ver, yo no estoy defendiendo el modelo francés. En Francia, para ser gerente de los hospitales públicos, tú tienes que tener una titulación específica de eso, que existe y se adquiere o no se adquiere en unas escuelas especiales que son públicas, ¿de acuerdo? Ah, específica. Claro. A ver, esto ocurre en Francia, pero no ocurre en otros sitios, ¿eh? Tampoco estoy defendiendo exactamente ese modelo. Pero sí me parece que habría mecanismos que, sin llegar a lo que dicen los franceses, que son muy normativistas, a veces un poquito burocráticos en sus cosas, que sin llegar a ese extremo introducirían mayores criterios de profesionalidad. Por ejemplo, que para los gerentes de hospitales y de áreas de salud son de libre disposición en España. El consejero o el gerente del Servicio Regional de Salud, depende de los nombra a dedo. Digitales. Son digitales. Yo ni siquiera voy a objetar eso, fíjense. Puesto a ser moderados, pero sí que se dé en esas circunstancias lo mismo que ocurre en la Administración General del Estado, en la que yo he sido funcionario, en que para ser subdirector general, y en muchos casos también para ser director general, no en todos los ministerios y no en todas las direcciones generales, pero en muchos sí, no califican más que los que reúnen una serie de requisitos. Y entre los que reúnen esa serie de requisitos, que son más de uno, normalmente sí hay discrecionalidad. Tú preservas al político la discrecionalidad de elegir con una cierta confianza, pero se la acotas. Le dices, mira, puedes elegir tú, pero si no reúnen estas condiciones, no vale. ¿De acuerdo? Y que entre esas condiciones figure mérito, capacidad, experiencia, currículum, en fin, eso se puede tasar, es más, se puede baremar, de hecho se hacen muchas otras cosas, quiero decir que no es tan difícil. Eso es lo que planteo. Eso a mí me parecería un paso extraordinariamente positivo en la mayor parte de las comunidades autónomas, por no decir en casi todas, a la hora de seleccionar gerentes. Y esto no se hace todavía, que sepan ustedes. Es más fácil, más discrecional, claro, no es casual tampoco. Es más discrecional ser gerente de un gran hospital que ser director general del Ministerio de Sanidad. Con la excepción de la Dirección General de Farmacia,
del Ministerio de Sanidad. El resto, yo he sido director general, de 2 direcciones generales en el Ministerio y funcionarios del Ministerio, y me lo conozco bien. Manejan más capacidad, manejan más presupuesto y más capacidad de compra el gerente de La Paz o el del Ramón y Cajal que el director general de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que yo lo fui, o el director general de Ordenación Profesional, Cohesión y Autoinspección del Ministerio de Sanidad, que yo lo fui. Ya comprenderán por qué un caso no es tan discrecional y el otro sí es muy discrecional, ¿no? Bueno, también que se grabe esto. Pero estamos grabando todo, tengo cuidado. A estas alturas del partido nada es casual. Todo tiene una historia, todo obedece a cosas. Lo que hay que hacer es, hombre, investigarlas, ver un poquito cuáles son aquellas que ya a estas alturas del partido pues no se justifican, si es que alguna vez se justificaron. Sí. Quería hacerle un par de preguntas. Habla usted un tanto de una reducción importantísima de profesionales, que inmediatamente lo que piensas es que en una prestación de servicios si tienes una reducción de personal, no es que no desaparezca la prestación de ese servicio, lo que ocurre es que el tiempo de respuesta se dilata, con lo cual todos van a ser atendidos cuando puedan ser atendidos. Claro, eso me estaba dando de pensar con lo que estaba usted ahora mismo comentando de la gestión del sistema sanitario, que parece ser que no es todo lo profesional que podría ser. Que podría ser. Yo quería preguntarle que además de esta situación, cuando se habla de la descentralización de la sanidad, en la que hay un proceso de Insalud, y bueno, incluso hasta los ayuntamientos, también parece que algunos pretenden tener competencias. Cuando se hace la descentralización, la idea es que esa descentralización sirva para que se dé una mejor prestación al final al ciudadano. Y lo que a mí me da la sensación a veces es que esa descentralización, tal y como ahora mismo está dibujada, lo que está planteando es una desigualdad en función de dónde se preste esa sanidad. Y creo que había apuntado también algún dato médico sobre determinadas patologías o problemas que se dan en un sitio y en otro. Mi pregunta es, bueno, ¿qué opina usted sobre esta situación? Si a lo mejor en esta reorganización que sería deseable que se hiciera del sistema nacional, habría que replantearse un poco de qué manera esta pregunta es una pregunta clásica. Esto es una pregunta que está en el meollo de la cosa, y se formula con continuidad y se formula por mucha gente a todos los niveles. Vamos por partes, porque este es un tema complejo y los temas complejos probablemente tienen respuestas sencillas y probablemente equivocadas, ¿no? Los problemas complejos. Vamos por partes. Cuando se aprueba la Ley General de Sanidad, se han producido ya las transferencias del Insalud y por tanto la descentralización de la parte principal a Cataluña y Andalucía. Yo fui transferido, yo fui funcionario transferido del Insalud, era director provincial del Insalud en Cádiz cuando se produce la transferencia del Insalud a la Junta de Andalucía, y yo pasé a depender y durante 4 años trabajé allí. Luego, como no había perdido mi condición, pues yo había entrado en un cuerpo nacional, cuando volví a Madrid, volví otra vez. Bueno. La descentralización sanitaria en España y la organización del sistema público de salud con base regional es inevitable desde el punto y hora que la articulación del Estado lo es. Sobre esto hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la que quieras. Por tanto, no nos hagamos bolas. No es recentralizable. Habría que recentralizar la arquitectura del Estado. Y no parece que esto esté a la orden del día. Yo no sé si lo estará algún día. El día que lo esté, entonces este tema es planteable. Mientras no, olvidémoslo. Segunda cuestión.
se hizo bien, en términos de ley y en términos de proceso político, la descentralización. Yo creo que se pudo hacer mejor. Básicamente en dos cosas. Una es que entre que se aprueba la Constitución del 78 y se aprueba la Ley de Sanidad, incluso todavía durante varios años después de que se aprueba la Ley de Sanidad, existía en los gobiernos de entonces, y estaba muy cerca de los gobiernos de entonces, muchos de ellos, o sea, mucha gente de mi generación formó parte de aquellos gobiernos y algunos eran amigos míos, la idea de que como la parte de la joya de la corona era el Insalud, y como no quedaba más remedio que bueno, de hecho se transfirió incluso en el 81, antes de la aprobación de la ley, a Cataluña, y luego a Andalucía, y luego probablemente sí al País Vasco, pero a los demás no, al resto de las comunidades autónomas, que no fueran estas tres, para contentarles de alguna manera, para darles algunas competencias en salud de alguna manera, había que descentralizar la salud pública, cosa que se hizo. Y esto en mi opinión fue un error, que luego se ha tratado de remediar en parte. Porque si algo es común al conjunto del territorio, son los riesgos en salud pública. De hecho, hubo que aprobar luego leyes posteriores que rescataron parte de intervención en circunstancias excepcionales, ¿de acuerdo? Lo cierto es que, al final, porque la Constitución, ustedes se acordarán que tenía varias vías para acceder a la autonomía, bueno, al final todo eso quedó en agua de borrajas y no hay más que o competencias centralizadas o competencias autonómicas. Esta cosa intermedia de competencias compartidas, todo esto el Tribunal Constitucional ha dicho que era una pamema y desde luego la verdad es que era un resultado bastante incomprensible, ¿no? ¿Significa esto que no se pueda hacer nada a futuro para paliar al menos algunos de los defectos que hemos visto, por ejemplo, de inequidad territorial? No, se puede hacer, claro que se puede hacer. Me explico. Primero, muchas de estas inequidades eran anteriores a la descentralización, no son producto de ellas. La descentralización lo único que hace es visualizarlas. En la misma medida en que empieza a haber estadísticas desagregadas por comunidades autónomas y comparación, se visualizan cosas que antes estaban ocultas. Yo debo decir que el Estado de las Autonomías en España le ha traído a España, por lo menos hasta esta crisis, más beneficios que perjuicios, sino que se lo pregunten a nuestros amigos portugueses. España ha conseguido fondos comunitarios en mucha mayor proporción por habitante de las que hubiera conseguido al tener un Estado descentralizado que si no lo hubiera tenido. ¿Por qué? Porque las regiones han visualizado sus diferencias en Bruselas respecto a la media nacional y por tanto los territorios que calificaban por debajo del 75% recibían ayudas comunitarias y las han recibido durante más tiempo. O sea que el negocio de la descentralización, incluso desde ese punto de vista, no solo para salud, no nos ha ido tan mal. Otra cosa es cómo se haya administrado por cada gobierno regional, y ahí entramos en lo nuestro, cómo se haya administrado por cada gobierno regional las competencias en materia, sobre todo, de gestión de servicios públicos de salud. Nunca olviden que en muchos lugares, todavía hoy, el principal empleador de mano de obra es el sistema de salud. El principal comprador de insumos, desde medicamentos a camas, a armarios, es el sistema de salud. Y la principal empresa en tamaño de muchos territorios es el hospital. ¿Esto qué ha significado? Una concepción, y también que se grabe, por favor, por parte de muchas élites prebendetarias, de botín. De botín. De botín. De botín. Y se han llegado a producir desafueros de un calibre que, en fin, porque la gente en general conoce el desafuero suyo local y no conoce los demás. Pues si conociéramos, porque claro, para un político prebendetario, ¿qué más quiere? Un nicho de empleo y un nicho de contratación. Madre mía. De hecho, en la mayor parte de las comunidades autónomas, el poder real sobre el sistema de salud no lo tiene el consejero de salud.
lo tiene el presidente y el consejero de Hacienda. La principal función de gasto público de una comunidad autónoma es su servicio regional. Del total del gasto público de una comunidad autónoma, el 32% en promedio, en algunas el 40%, tras el 28%, es el servicio regional de salud. Pues ya está dicho todo. Entonces, uno. ¿Y las cajas de ahorro cuando lo sabían, no? Las cajas de ahorro generaban, en mi opinión, esto ya es opinable, en mi opinión, generaban mayor capacidad prebendataria y de financiación de obra pública, pero menos empleo. El empleo directo de mi primo, el amigo mío del partido, el del comité, el que necesito los votos en no sé dónde, las plantillas de los hospitales. Claro que esas élites prebendatarias se han configurado en lo fundamental con esto: concesión de obra pública, cajas de ahorros y servicios públicos, y de ellos el principal, seguido por la educación, es este. Entonces, en la una cosa que se nos olvida a menudo es que la democracia en España se ha construido sobre la base descentralizada y sobre la base de construir administraciones autonómicas que no había. No había. Ahora hay. Y en todo el proceso de construcción se han asentado y se han configurado unas élites que algunos teóricos han denominado en algunos momentos particularmente agudos de la corrupción y del surgimiento de estos escándalos como élites extractivas, ¿no? Esto está teorizado, no es un invento mío. Pues ¿qué les voy a contar? Pues esto es. Y uno de los nichos de extracción era este. ¿Qué se puede hacer? Aparte de combatir la corrupción, meterlos en la cárcel, en fin. Bueno, yo creo que hoy por hoy revertir el carácter descentralizado del sistema no se puede hacer a menos que se revierta el carácter descentralizado del conjunto del Estado. Bueno, habrá quien proponga eso, pues que vaya a elecciones y si gana que lo hagan, ¿no? Dos, sí se puede compensar. ¿Cómo? Con el Fondo de Cohesión. El Fondo de Cohesión... A ver, la Administración General del Estado conserva bastantes más competencias de las que ejerce, en muchos casos. La sanidad exterior, las competencias sobre formación, de pregrado y de posgrado, de los profesionales, la posibilidad de sacar normativa básica, la posibilidad de sacar normas técnicas que si no son de obligado cumplimiento acaban siendo de adhesión voluntaria del 90%, por ejemplo, para hacer las cosas bien, para no recetar antibióticos a la ligera, para tal, y ahí se ha trabajado. La información agregada del conjunto del sistema y de lo que está pasando en otros países europeos, que influye grandemente en el comportamiento de los agentes, y de la ONT, por cierto. La ONT es una cosa que si hubiese intentado hacer con la España centralizada no se habría podido, ni siquiera se habría podido llamar ONT. Si tú a esto le añades, no 100, 1.000 millones de euros, tasados, incluso tasados para que se empleen en una lista definida de actuaciones, como tiene Canadá: inversiones de nivelación, fomento de centros y servicios de referencia que ya se crearon, ya existen, para el conjunto del sistema, para concentrar patologías raras o patologías poco frecuentes y asegurar la calidad, fomentar la investigación, atender, por ejemplo, las necesidades sanitarias derivadas de desastres, catástrofes y demás. Tú estás creando un fondo de fresh money, porque nunca olvidemos que el dinero que tienen las comunidades autónomas es un dinero en lo fundamental atado a gasto corriente. Tienen poco fresh money, y menos en épocas de crisis. Por tanto, si tú tienes como administración central fresh money, vamos, yo que he tenido muy poco, cuando lo tuve 50 millones nada más cada año, y los tenía en fila, vamos, venían, da igual que fueran de Esquerra Republicana o de lo que sea, vamos, no. En fin, ¿y de lo mío qué, no? Claro, es decir, no, lo tuyo no, lo tuyo es estos programas, lo que diga el Consejo Interterritorial, en fin. Si tú haces eso, el 90% de las veces alineas el 90% de los comportamientos del 90% de los actores. Siempre te sale un tipo o alguien que... Esto no se tiene. Esto no se tiene hoy por hoy. Lo que sí es cierto que lo primero que estaba comentando en cuanto a la reducción de profesionales
Eso sí que tiene poco encaje, salvo que eso no tiene más... va a recuperar, porque Claro. el problema que estamos Claro. teniendo en términos generales, Sí. creo yo, Sí, sí, es que tienes razón. la prestación sanitaria se da, pero con unos tiempos de Que sí, respuesta que sí. se dilatan mucho en el tiempo, Que sí. yo creo que eso genera un problema. Que sí. O sea, Y que esa a ver, lo puedo decir más fuerte pero no más claro. Tienes razón. Hay que subir, hay que volver a recuperar, en lugar de la senda de caída, en la que llevamos 5 años, y si nadie lo remedia llevaremos los 3 siguientes, hay que hacer así. Hay que hacerlo con prudencia, hay que hacerlo en los nichos de eficiencia, no hay que hacerlo para pagar más de lo mismo, en fin, todas estas cosas. Hay que pagar más la cronicidad, o sea, hay que pagar más en función de necesidad y en función de adhesión al sistema. Hay que reducir la precariedad al interior del sistema sanitario, que es demoledora desde el punto de vista de la moral y desde el punto de vista de la continuidad del cuidado de los pacientes. Claro, sí, sí. No podemos caer por debajo de 1.300, hay que volver otra vez a los 1.500. Podemos decir en cuánto tiempo. Podemos decir, hombre, en un año no nos da, en 3, en 5, lo que sea, pero esa senda hay que recuperarla. Si no se recupera, estamos fotut, que dicen los catalanes. Olvídate. Si no se recupera, todo lo demás son palabras. Esa reducción de personal se está sustituyendo por externalización de servicios. Sí, claro. A ver, aquí hay dos cosas. Una es la reducción y otra es la externalización. Tú puedes incrementar el gasto y seguir externalizando. Y yo no es lo que defiendo. O puedes reducir el gasto y seguir externalizando, que es lo que están haciendo. Entonces, yo defiendo incrementar el gasto y reducir la externalización. Las dos, en términos generales. Hay alguna cosa que no, pero en términos generales, sin ninguna duda. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana acaba de denunciar, vamos a ver qué pueden hacer, porque luego esto está muy atado por los contratos, la recuperación de la gestión pública de los hospitales modelo Alcira, que crearon durante 20 años los gobernantes de una comunidad que tiene el dudoso honor de haber sido sancionada por la Unión Europea por haber cometido todo tipo de trampas posibles a la hora de falsificar el déficit público real que tenían. Entre otras, crear hospitales cuyo mecanismo de financiación ocultaba y centrifugaba y difería, o sea, ocultaba en presente y difería a futuro el déficit generado en la gestión por un modelo de gestión que se presentaba como más barato y era más caro. Y el incremento de gasto iba a financiar a los mismos amigos que luego financiaban al partido político de los que gobernaban. Pero ese incremento se ocultaba y se pasaba a futuro, de tal manera que lo pagaran los que venían detrás. El problema es que esto está atado por contrato y rescatar no es barato. Pero los ingleses, que tuvieron que afrontar el mismo problema, hace no tanto, este fue un modelo del de los PFIs que se empezó a implantar en el Reino Unido en los ferrocarriles por vez primera, han tenido que rescatar los ferrocarriles porque les salía más barato pagar de una vez y rescatar el contrato que hacer frente a los pasivos obligados de seguir manteniendo la concesión los siguientes 25 años. O sea, salía mejor negocio. Bueno, pues esto habrá que hacerlo en muchos sitios. O sea, el modelo Alcira es una desfachatez. Es el capitalismo de amiguetes en estado puro. Es aprovechando que mi amigo es el que hace las concesiones, me firmo con él un contrato que me beneficia a futuro, lo presento como si fuese un gran logro, le paso los pasivos a los que vienen detrás y el día que este no esté aquí, si no lo han metido en la cárcel, lo contrato en mi propia empresa. Este es el esquema. Este es el esquema. Esto se llamaba antes los Congos, lo inventaron en Rusia para privatizar todo lo que era las propiedades públicas del anterior Estado soviético. Y bueno, pues es una de las causas, by the way, de que estemos como estamos a nivel mundial. Haber hecho esta centrifugación de malos riesgos a futuro y hacia afuera, en lugar de eliminarlos. No, yo me beneficio de los malos riesgos, saco la tajada ahora y los centrifugo para después o por debajo de las alfombras, ¿no? En fin. Sí, tengo... Claro, perdón, la buena gestión pública no es agradable. La buena gestión pública no te permite cortar cintas de inauguración
cada mes o cada campaña electoral. Porque es que la mayor parte de los... Bueno, la mayor parte no. Muchos de los edificios que se han hecho no tienen ni pies ni cabeza. Son cascarones vacíos para hacerse la foto. Y pasivo en la deuda acumulada en beneficio de los constructores, a los que luego les cobro el 3,5 para financiar mis campañas electorales. Hombre, que todavía que se va a tener que inaugurar un hospital que tiene 1,5 kilómetros de fachada, que va a haber que circular en patinete. O sea, yo no sé si se dan ustedes cuenta. No. Entonces, claro, tú quitas personas y dejas unos edificios monumentales. ¿No? Estupendo, vaya foto que me hago yo en la campaña electoral. Y has dejado una deuda que luego para pagarla tienes que desfinanciar lo que queda por otro lado. Es que esto, en este tipo de operaciones siempre pierden algunos, por lo general, si no tenemos cuidado los mismos, y ganan algunos, en general casi siempre los mismos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Sí, en la buena gestión pública que yo creo que se ha hecho en general en la educación pública, en la sanidad pública, pues se ejemplifica con un PIB de los más bajos de la Unión Europea, dedicado a, no ahora en la crisis, sino con datos anteriores a la crisis, una sanidad pública que tenía un PIB en torno al 8% o algo así, y cubría a toda la población con un alto grado de satisfacción de la población. La sanidad privada en Estados Unidos dedica el 18% del PIB. Ese es el gasto total. El gasto total. Bueno, me refiero que efectivamente aquí el objetivo es debilitar la satisfacción de la población con respecto al Sistema Nacional de Salud, que ya antes... Ya, pero fíjense. Debilitar esta alianza para que sea capaz de defender la sanidad pública, ¿no? Y quería añadir una pregunta así de pasada y tal. Desde la crisis, aparte de esta disminución de trabajadores en la sanidad pública, ¿se ha producido algún deterioro de las infraestructuras sanitarias por falta de reconstrucción? A ver, depende de dónde hagas la foto. Claro. Si tú haces la foto en la nueva La Fe de Valencia, o haces la foto en el nuevo hospital Puerta Hierro de Madrid, la respuesta de quienes han apadrinado esas operaciones es decir, ¿veis cómo...? Pero es que claro, al tiempo que se hacía esto, se dejaba de invertir sustancialmente en La Paz, en el 12 de octubre, en La Princesa, y suma y sigue, o en el Ramón y Cajal. O sea, los lugares que más carga asistencial reciben eran los que menos inversión recibían. Y las inversiones de prestigio para la foto, muchas de ellas de dudosa justificación, por decirlo suave, y de rentabilidad escasa, porque están mal dotadas de personal, eran en las que te hacías la foto. Muchas de ellas se dotaban de personal y se les adjudicaban modelos de gestión parasitarios del tipo del que yo he descrito antes de los PFIs. Claro, alguien que hace esto, si sigue en el cargo bastante tiempo, tiene un interés evidente en que lo que él ha promocionado aparezca como lo bueno y lo antiguo aparezca como lo malo. Bueno, le seguirá metiendo el poco o mucho dinero que tenga, esto no depende de él, tendrá el que tenga, que le marquen los horizontes en esto, que es lo que apadrina, y le conviene que esto, para que esto luzca más, se caiga más. Es que es una cosa... de perogrullo, ¿no? Es decir, no hace falta ser un experto. Vamos, esto no me lo explicaron a mí en la maestría del año 73, donde hice Administración General de Empresa, pero no hacía falta, porque... Que fue lo que intentaron hacer con la bonita historia del Hospital de la Princesa, y algunos más. Transformarlos en unos geriátricos para que los buenos riesgos, o sea, aquellos procesos baratos, rápidos, que cuestan poco, tal, fueran a los hospitales nuevos, y todo lo otro, pues, crónico, la multiplicidad, no sé qué, tal. O sea, lo que afecta a cada vez más gente, todo hay que decir, cada vez con más necesidad, y muchos de ellos con menor nivel de renta. O sea, pretendían generar al interior del sistema sanitario público la misma dualidad social con que ellos conciben la sociedad. Porque cada uno
esto no pasa a todos, a ellos también, trata de modelizar el mundo en función del modelo que tiene en la cabeza. Bueno, en fin, esto es humano. Hombre, no es deseable, desde luego, pero es muy humano. O sea, tampoco... ¿Sabes que algunos de sus teóricos, yo los conozco, desde Antonio Burgueño, imagínate, desde que teníamos... bueno, pues discutí con él 1000 veces, quiero decir, tampoco lo defiende con sus argumentos y bueno, yo pues, le doy el contraataco cada vez que me lo encuentro con los míos. Él, si estuviera aquí, diría otra cosa. No, pero como estoy yo, pues digo esto. Toda su vida profesional va asociada a fracasos y bancarrotas también. Sí, lo de Antonio es memorable, porque yo no sé cómo le siguen contratando incluso en la privada. Es que bancarrotas... Pero bueno, oye, allá ellos. No sé. Es que nos tenemos que... Con el dinero nuestro. Que claro, algunos de los actores de todo esto que tienen nombre de apellido los conocemos José Luis y yo desde que éramos... O sea, no, tampoco... Y además son gente con la que puedes tomarte un café. O sea, tampoco es esto... Pero bueno, sus intereses son otros y a mí me parecen pues, muy malos. No, que decía que ellos tienen sus argumentos que los defienden con el dinero nuestro. Sí, esto es lo único que digo. Bueno, si tú hicieras experimentos, le digo a Antonio, con tus propios objetos, pues allá tú, no lo hagas sobre mi espalda y con mis impuestos, ¿no? Hombre. Bueno, es que a las 9 tenemos que estar en la calle, como sabéis. Pues muchísimas gracias. Te entregamos un pequeño... Hombre, muchas gracias. Que no tiene mucho valor, pero bueno. Sí lo tiene. Es el valor de nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos vosotros. Y... Ya ves que la gente es muy receptiva.